En el corazón del antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino el comienzo de un viaje. Un camino lleno de peligros, juicios y pruebas donde cada palabra pronunciada, cada símbolo y cada pensamiento determinaban el destino del alma. Los egipcios creían que, al morir, el espíritu debía atravesar un largo y misterioso recorrido por el Duat, el inframundo, hasta llegar ante el dios Osiris, señor de la eternidad. Pero ningún alma podía hacerlo sola. Para guiarla, los sacerdotes crearon un texto sagrado, un mapa del más allá, el Libro de los Muertos. Más que un simple manuscrito, era una colección de conjuros, himnos y fórmulas mágicas grabadas en papiros, paredes y sarcófagos. Cada pasaje era una llave, cada palabra, un hechizo destinado a proteger al difunto de los demonios y los juicios divinos. Este libro no se leía, se vivía. Era el manual de instrucciones para alcanzar la inmortalidad. El faraón, los nobles y hasta algunos ciudadanos lo encargaban a los escribas para asegurarse un tránsito seguro hacia el otro mundo, porque en Egipto la muerte no era temida, sino entendida como el paso hacia una vida más pura y eterna. Hoy, su mensaje sigue resonando a través de los siglos. ¿Qué sabían realmente los antiguos egipcios sobre la muerte? ¿Y qué secretos esconde este texto que aún nos habla desde las sombras del tiempo? Prepárate, porque en este viaje exploraremos los misterios del más allá egipcio, donde las palabras podían abrir puertas o condenar el alma al olvido eterno. En el antiguo Egipto, la muerte era considerada una continuación de la existencia, no su fin. Los egipcios creían que la vida terrenal era solo una preparación para el viaje eterno del alma. Todo lo que se hacía en vida, las ofrendas, los rituales, la moral, tenía un propósito: garantizar una segunda vida en el más allá. El cuerpo, el Ka, el Ba y el Ak eran los tres aspectos sagrados del ser humano. El cuerpo físico debía preservarse mediante la momificación. El Ka representaba la energía vital que necesitaba alimento y ofrendas, y el Ba, el alma con forma de ave, podía viajar libremente entre los mundos. Solo cuando estos tres elementos se unían de nuevo, el difunto alcanzaba el Ak, el estado de perfección divina. Los templos, las tumbas y los textos funerarios eran portales entre ambos mundos. Las cámaras subterráneas imitaban el camino del sol por la noche, cuando el dios Ra descendía al inframundo para renacer al amanecer. Así, cada difunto debía seguir el mismo recorrido cósmico que los dioses. Desde las pirámides del Imperio Antiguo hasta los papiros del Imperio Nuevo, el concepto del más allá evolucionó. Los faraones ya no eran los únicos con derecho a la eternidad. Con el tiempo, cualquier persona que conociera los conjuros correctos y viviera con rectitud podía aspirar al renacimiento. En ese contexto nació el Libro de los Muertos, como una guía para transitar el Duat, enfrentar los juicios divinos y alcanzar la luz eterna. Era el mapa del alma, el espejo de una civilización que veía en la muerte la más sagrada de las transformaciones. El llamado Libro de los Muertos no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de más de 1000 años de evolución espiritual y religiosa en el antiguo Egipto. Sus orígenes se remontan a los textos de las pirámides, inscripciones talladas en las cámaras funerarias de los faraones del Imperio Antiguo. Aquellos textos, grabados directamente en la piedra, eran conjuros destinados a proteger al rey en su ascenso al cielo y su unión con los dioses. Solo los faraones tenían acceso a ellos. La inmortalidad era un privilegio real. Con el paso del tiempo, durante el Imperio Medio, los conjuros se transformaron en los textos de los sarcófagos, escritos sobre madera y colocados dentro de las tumbas de los nobles. Por primera vez, la promesa de la vida eterna comenzó a extenderse a otros miembros de la sociedad. Finalmente, en el Imperio Nuevo, alrededor del 1550 a.C., los escribas recopilaron y reescribieron esos textos en papiros ilustrados, creando el famoso Libro de los Muertos, llamado en egipcio Peri Emheru, es decir, el libro para salir al día. Su objetivo era guiar al difunto en su viaje por el Duat
ayudándole a renacer con la luz del sol. Cada copia era única. El contenido, los conjuros y las imágenes se adaptaban a la vida del propietario. Los papiros se enrollaban y colocaban entre las vendas de la momia o dentro del sarcófago para acompañar al alma en su travesía. Así nació el texto más sagrado de Egipto, un puente entre la vida y la muerte, una recopilación de sabiduría espiritual que pretendía enseñar al ser humano el arte de morir y de volver a vivir. El libro de los muertos no era una obra para ser leída, sino vivida en el tránsito hacia la eternidad. Cada página, cada jeroglífico, tenía un propósito sagrado: guiar, proteger y transformar el alma del difunto en su viaje por el Duat. El texto contenía más de 190 conjuros o hechizos mágicos, conocidos como capítulos. Algunos eran simples plegarias, otros instrucciones precisas para superar los obstáculos del inframundo. El alma debía recordar las palabras exactas para abrir puertas, cruzar ríos de fuego o enfrentarse a criaturas demoníacas. Uno de los pasajes más poderosos era el capítulo 125, conocido como la confesión negativa. Ante el tribunal de Osiris, el difunto declaraba su inocencia recitando 42 frases. No he robado, no he matado, no he mentido. Cada afirmación era una llave que abría el camino hacia el juicio final. En otras secciones, el alma recibía fórmulas para transformar su cuerpo, volverse aire, loto, halcón o luz, y así escapar de los peligros del más allá. Estos conjuros eran más que palabras mágicas, eran lecciones morales, símbolos del equilibrio entre el bien y el mal, el orden, Ma'at, y el caos, Isfet. Muchos papiros estaban ilustrados con escenas coloridas: el difunto navegando en barcas solares, dioses guiándolo entre estrellas, o pesando su corazón contra la pluma de la diosa Ma'at. Cada imagen era un recordatorio visual del camino hacia la verdad eterna. El libro no prometía salvación automática. Era una prueba de sabiduría y pureza. Solo quien entendía su significado más allá de las palabras podía alcanzar la luz del día y renacer junto al dios Sol Ra. Para los antiguos egipcios, la preparación para la eternidad comenzaba antes de morir. El libro de los muertos no era solo un texto, era parte de un complejo conjunto de rituales funerarios que unían cuerpo, alma y cosmos en un mismo acto sagrado. Cuando alguien moría, los sacerdotes de Anubis iniciaban la ceremonia de momificación. Durante 70 días, el cuerpo era purificado, envuelto y consagrado mediante oraciones y símbolos mágicos. Cada venda, cada amuleto colocado entre las telas, tenía un propósito: proteger al difunto de los peligros del Duat. Mientras tanto, los escribas sacerdotes recitaban fragmentos del libro de los muertos, pronunciando los conjuros que abrirían el camino del alma en el más allá. Se creía que la palabra tenía poder creador. Al recitar un hechizo, se activaba su energía divina. Así, las palabras eran tan importantes como los ritos mismos. Uno de los momentos más solemnes era el ritual de apertura de la boca, realizado frente al sarcófago. Con un instrumento sagrado, el sacerdote tocaba los labios de la momia para devolverle el aliento de la vida, permitiéndole hablar, comer y respirar en el mundo de los dioses. Durante la ceremonia, se encendían antorchas y se ofrecían perfumes, pan y vino, mientras los familiares del difunto lloraban y oraban. No era una despedida, sino una transformación. El alma debía liberarse del cuerpo, pero el cuerpo debía permanecer intacto como ancla para su regreso. Finalmente, el sarcófago era sellado con fórmulas sagradas. Desde ese momento, el difunto emprendía su viaje espiritual, acompañado por su libro de los muertos, su brújula, su escudo y su llave hacia la eternidad. El libro de los muertos es también un espejo de la mitología egipcia. Cada palabra, cada imagen, está impregnada de símbolos que revelan la profunda conexión entre el alma humana y los dioses del más allá. En el centro de este universo espiritual se encuentra Osiris, el dios de la resurrección y juez supremo del inframundo. Según los mitos, fue asesinado por su hermano Set
y resucitado por su esposa Isis, convirtiéndose en el modelo divino del renacimiento. Así, todo difunto debía convertirse en un Osiris, un ser purificado que renacía a la eternidad. Junto a él está Anubis, el dios con cabeza de chacal, guardián de las tumbas y guía de las almas. Es él quien conduce al difunto ante el tribunal de Osiris y coloca el corazón en la balanza durante el juicio final. Su presencia representa la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Maat, la diosa de la verdad y del orden cósmico, sostiene la pluma con la que se pesa el corazón. Si el alma ha vivido en armonía con las leyes divinas, su corazón será más liviano que la pluma, y el difunto alcanzará la vida eterna. Pero si ha actuado con maldad, su alma será devorada por Amit, el monstruo mitad león, mitad cocodrilo. El dios Ra, por su parte, simboliza la luz eterna. Cada noche desciende al Duat en su barca solar, atravesando las tinieblas para renacer al amanecer. En el libro, el alma del difunto busca seguir ese mismo camino, resurgiendo junto al sol como un espíritu luminoso. Los jeroglíficos, los colores y las figuras del texto no son simples decoraciones. El rojo representa el caos, el oro la divinidad, el azul la eternidad del cielo. Cada trazo es un código sagrado, una oración visual que une el mundo físico con el espiritual. En este complejo sistema simbólico, la muerte deja de ser oscuridad. Es el principio de un viaje hacia la luz, donde cada dios cumple su papel en el eterno ciclo de destrucción y renacimiento. A diferencia de muchos mitos que se pierden en el tiempo, el libro de los muertos ha llegado hasta nosotros como una realidad tangible. Arqueólogos, egiptólogos y museos de todo el mundo conservan papiros y fragmentos que revelan el ingenio, la fe y la espiritualidad del pueblo egipcio. El más famoso de todos es el papiro de Ani, descubierto en Tebas y hoy resguardado en el Museo Británico. Data del siglo XIII a.C. y mide más de 25 metros de longitud. Sus ilustraciones son de una belleza incomparable. Muestran al escriba Ani atravesando las puertas del Duat, siendo guiado por Anubis, mientras su corazón se pesa ante Osiris y Maat. Otro hallazgo notable es el papiro de Junefer, también del Imperio Nuevo. Sus colores permanecen vivos a pesar de los milenios, y su narrativa visual detalla cada fase del juicio del alma. Estos papiros eran auténticas obras de arte. Los escribas combinaban texto e imagen con una precisión simbólica que convertía cada rollo en un objeto sagrado. Además, se han encontrado versiones fragmentadas en tumbas de toda la región tebana, algunas escritas en jeroglífico cursivo y otras en hierático. Cada fragmento confirma que el libro no era un texto único, sino una tradición viva que evolucionaba según la época y la persona que lo encargaba. Las excavaciones en Deir el-Medina, la aldea de los artesanos reales, revelaron talleres donde los sacerdotes escribas copiaban los textos sobre papiros frescos, ilustrándolos con pigmentos extraídos de minerales y piedras preciosas. Cada trazo era un acto de devoción. Hoy los museos de El Cairo, París, Berlín y Nueva York exhiben estos fragmentos del más allá. Son ventanas a una civilización que, más que temer a la muerte, la comprendía como parte del orden cósmico. A lo largo del último siglo, el libro de los muertos ha sido estudiado, traducido y reinterpretado una y otra vez. Sin embargo, sigue siendo un enigma. Los egiptólogos modernos lo consideran un compendio religioso y moral, una guía para entender cómo los antiguos egipcios concebían la vida, la muerte y la justicia divina. Pero para muchos otros, su contenido va mucho más allá de lo simbólico. Algunos investigadores esotéricos sostienen que el libro es en realidad un manual de iniciación espiritual. Según esta visión, el viaje del alma descrito en sus páginas no era solo para los muertos, sino también para los vivos que buscaban la iluminación interior. Cada juicio, cada demonio y cada puerta serían metáforas del proceso de purificación del ser humano. Otros estudiosos han notado las sorprendentes similitudes entre el libro de los muertos y textos de otras culturas antiguas.
el bardo Todol tibetano o el libro de los muertos maya. Estas coincidencias han llevado a teorías sobre una sabiduría universal compartida entre civilizaciones separadas por miles de kilómetros y años. En el campo científico, los egiptólogos aún debaten cómo lograron los escribas mantener una coherencia simbólica tan profunda a lo largo de los siglos. Cada fórmula parece responder a un código preciso, un lenguaje que combina teología, astronomía y filosofía en una sola obra. Y aunque hoy podemos leer sus palabras, hay algo que escapa a toda traducción: el poder de la intención. Los antiguos creían que los conjuros solo funcionaban si se pronunciaban con pureza del corazón. Quizás, en ese detalle, se esconda el verdadero secreto del libro. No basta con conocer las palabras, hay que entender su espíritu. El misterio permanece abierto. Cada interpretación revela una capa más, pero ninguna agota su profundidad. Tal vez, como los dioses que lo inspiraron, el libro de los muertos fue hecho para no ser comprendido del todo. El libro de los muertos sigue siendo una de las obras más misteriosas y profundas que la humanidad haya creado. Más que un conjunto de conjuros, fue la expresión máxima de una civilización que entendía la muerte no como una pérdida, sino como una transformación sagrada. Los antiguos egipcios nos enseñaron que el alma debía enfrentarse a sus propios juicios, a su verdad interior. No se trataba de temer al más allá, sino de comprender que cada acción, cada palabra y cada pensamiento dejan una huella eterna. El alma no podía engañar a los dioses, porque en el fondo se juzgaba a sí misma. A través de los siglos, este texto ha cruzado fronteras y lenguas, recordándonos que la búsqueda de la inmortalidad no es un deseo físico, sino espiritual. Todos, de alguna forma, llevamos nuestro propio libro de los muertos, un registro invisible de quiénes somos y qué hemos aprendido en el viaje de la vida. Quizás ese sea el mensaje oculto que los sacerdotes egipcios quisieron dejarnos, que el verdadero poder no está en vencer a la muerte, sino en trascenderla. Y ahora, te invito a reflexionar. ¿Crees que el alma realmente continúa su viaje más allá de este mundo? ¿O que, como en el antiguo Egipto, cada uno escribe su destino con las acciones que deja atrás? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu voz mantiene vivo este viaje por los misterios del pasado. Gracias por acompañarnos en esta travesía al más allá egipcio. Nos vemos en el próximo episodio de Misterios del Mundo Antiguo.